Bueno, tengan buenas tardes, sepan disculpar la puntualidad de la profesora. Luego de un breve lapso, digamos, y lapsus, y varios lapsus, vamos a continuar con la cátedra de Historia Regional, ¿sí? Con la segunda mitad del año. Este periodo que vamos a abordar hoy ya tiene que ver con ¿cómo podemos decir? El desmembramiento final de lo que son los territorios misioneros, ¿sí? Posterior a la caída de las luchas artiguistas, que van desde 1820 hasta el inicio, porque ahora estábamos discutiendo que la próxima clase le queremos dedicar por lo menos una clase a la Guerra de la Triple Alianza. Esta charla incluía ya hasta fines de la Guerra de la Triple Alianza qué fue del destino de los territorios de las misiones entre 1820 y 1865, ¿sí? Básicamente, acá lo que nos van a hacer falta, yo pude bajar 4 mapas, estos serían los 4 mapas con los que contamos. Estaría bueno un mapa de la provincia de Misiones que esté completo. Pero bueno, la idea general en esta charla es ir más o menos recapitulando qué es lo que vimos hasta ahora. Desde que comenzamos el año estamos tratando de redefinir el mapa de lo que fue el antiguo territorio de las misiones, que comienza a configurarse a partir de la colonización. Nosotros sabemos que hay un mapa más antiguo que viene de la cultura ancestral de los guaraníes, ¿sí? Que como muchas veces dijimos abarcaba medio subcontinente sudamericano, desde prácticamente el Caribe hasta el Río de la Plata, desde los frentes atlánticos hasta los bordes bajos de la cordillera de los Andes, los llamados contrafuertes. Era el inmenso territorio ancestral de los tupí guaraníes. Pero para el periodo colonial que nos ocupa en esta región, cuando los guaraníes se concentran en la región que después nosotros hemos llamado guaranítica, que es una región mucho más acotada, la que hoy se podría definir como los 3 estados del sur del Brasil, Paraná, Santa Catarina, Río Grande, lo que sería el nordeste argentino, por lo menos Misiones y Corrientes, y el área de influencia de Formosa, porque no nos olvidemos que Formosa también colinda hoy con la cultura guaraní de la República del Paraguay, ¿sí? Y el centro y este de la República del Paraguay, porque hacia el oeste están los pueblos de paisaje de Chaco. Esa era una definición que habíamos dado y un mapa que mostramos en los orígenes sobre lo que sería el territorio de la región guaranítica con la que nosotros iniciamos las clases a principio de año. Por ahí después, si a ustedes les sirve, yo pondré todos los mapas en un PowerPoint y iremos haciendo un paneo, digamos, un recordatorio de todos los paisajes que fuimos viendo, de cómo esa inmensa región guaraní se fue acotando. Con la aparición de la colonización española, esta región guaraní pasa a denominarse provincia jesuítica del Paraguay. Y la provincia jesuítica del Paraguay, también como vimos en el capítulo de las misiones jesuíticas, abarcaba un extenso territorio, que bueno, ahora nos estaría faltando un mapa de Sudamérica. Se fue acotando porque la colonización española o la colonización europea necesitaba de redefinir los territorios para, primero y principal, definir qué área de la corona iba a controlar qué regiones. Como sabemos, la forma de control territorial en América de la corona fueron los virreinatos. El virreinato... Todo el tiempo estaban como peleando el espacio, era lo claro. que se terminaba como de definir también. Exacto. En nuestra región fue como el más grande símbolo, podemos decir, de lo que es una región donde confrontaban 2 imperios en determinado momento muy poderosos, el imperio hispánico y el imperio portugués. El imperio portugués en un primer momento era el que tenía nada más que una muy pobre fracción del territorio americano. Yo acá no sé si hay marcadores, no hay. No. Porque a falta de mapas, digamos.
no nos olvidemos que al Imperio portugués le toca una pequeña fracción de lo que hoy sería prácticamente la costa de Bahía, una muy pequeña fracción, originariamente en aquel famoso tratado que hicieron entre Portugal y España. Vamos a tratar de imaginarnos que esto es América. Acá yo la patino con los dibujos, ¿no? Ustedes me harán algunas correcciones después. Más o menos esto era la fracción que le había tocado originariamente al Imperio de Portugal, ¿sí? Cuando toda esta fracción de Sudamérica, ¿sí? Olvidémonos después de lo que serían los otros territorios, hace una idea. Este era el inmenso territorio que le tocaba al reino de España, digamos la corona española. El Imperio de Portugal, y nosotros estaríamos ubicados, bueno, acá me salté unas cuantas partes de la... y nosotros estaríamos ubicados en una región similar a esta, ¿sí? Estábamos permanentemente en la línea divisoria entre los territorios que le fueron asignados originariamente al Imperio de Portugal y los territorios que ellos lentamente, la línea divisoria que empezaron a correr. Primero con sucesivas invasiones, acompañado a su vez de sucesivos pactos en Europa en los que las coronas portuguesa y española llegaban a un punto de acuerdo y esta línea de Tordesillas se volvía a correr, ¿sí? Entonces, permanente y sistemáticamente el Imperio de Portugal estuvo corriendo la línea, pero lo otro fundamental que también tuvo muchísimo que ver en la permanente, digamos, anexión de territorios del Brasil tenía que ver con su forma de colonización y de ocupación de los espacios. Yo no sé si ustedes se están acordando de todas las clases anteriores, ¿sí? Cómo lo primero que hacen es planificar, vamos a decir, empresas privadas, llaman ellos, ¿sí? Que organizan los comerciantes de San Pablo en un primer momento y contratan a mercenarios, antiguos piratas, antiguos esclavistas a los que se le había cerrado el negocio, digamos, los puertos principales para comerciar con los esclavos, y contratan una serie de vaqueanos y piratas de tierra, podríamos decir, que fueron conocidos como paulistas. También fueron conocidos como mamelucos, tuvieron distintos nombres, y esa fue una de las más importantes avanzadas, digamos, de la colonización portuguesa, no formal, pero siempre avalada por la corona portuguesa hacia el interior del continente y hacia los territorios hispánicos. Más o menos en esta región estábamos nosotros, la región más acotada de la región guaraní. Pero, ¿qué pasa? La corona española en determinado momento considera que es necesario, acá estaba el virreinato del Perú, así vamos, estoy haciendo un dibujo ya bastante guarango, ¿no? Imagínense todo este territorio, un poquito más acá empezaba la Capitanía de Chile, todo esto era el inmenso territorio del Virreinato del Perú. Este inmenso territorio seguía sin tener directamente una legislación o una ocupación efectiva, hasta el momento en que se decide la fundación, muy anterior a la creación del Virreinato del Río de la Plata, de lo que sería la provincia jesuítica del Paraguay. En un primer momento la provincia jesuítica del Paraguay abarcaba, inclusive abarcaba lo que serían territorios de Chile, ¿sí? Lo que hoy sería, bueno, la República del Paraguay, el sur de Brasil, ¿sí? El nordeste, estamos hablando de países que no existían en ese momento, y abarcaba toda una extensa región. Prácticamente hasta acá era la provincia jesuítica del Paraguay. No sé si les estoy aclarando más de lo que... esa provincia jesuítica luego se desprende, de esa provincia se desprende el territorio de Chile, ¿sí? Y queda la provincia jesuítica del Paraguay en este inmenso territorio. Esto es lo que podríamos considerar la provincia jesuítica del Paraguay, ¿sí? Ahí es donde van a desarrollar su obra, digamos, lo que sería la Compañía de Jesús, con el aval supuestamente de la corona española, con el aval de también el Vaticano,
ese territorio, como hemos visto, luego de 2 siglos de experiencia, desde 1601 aproximadamente en que llegan los jesuitas a nuestra región y desde 1609 en que empiezan las primeras grandes fundaciones en el Paraguay, sobre todo en las 2 grandes corrientes fluviales que tenemos, que son la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Las primeras grandes fundaciones, las más antiguas, son sobre la costa del Paraná. Esa inmensa extensión que va a abarcar la región del Guairá, la región del Itatín y del Tapé, que en varias oportunidades cuando les he pedido que ustedes diseñen o copien el mapa de las misiones jesuíticas, muchas veces me han transcrito solo los últimos 30 pueblos. Entonces, varias veces le he vuelto a corregir el tema de que el mapa más común que suele aparecer de las antiguas reducciones son los últimos 30 pueblos. Esos últimos 30 pueblos son los que sobrevivieron desde 1638 o 40 hasta la expulsión. Es la última reubicación de lo que hoy serían los 11 pueblos, los 30 pueblos que habían quedado, 11 en la provincia de Misiones, y el resto repartido del lado del Paraguay y del Brasil. Pero cuando yo les pido que ustedes busquen y conformen el mapa de toda la provincia jesuítica del Paraguay, les estoy pidiendo este mapa original, digamos, el que incorporaba territorios de Chile, que incluía regiones del Guairá, ¿sí?, de el Tapé, que es lo que hoy sería cercano a Río Grande do Sur, y del Itatín, cercano dentro del mapa del Paraguay. ¿Desde qué época? De 1609. Yo siempre les aclaro, desde 1609 empiezan las primeras fundaciones sobre la costa del Paraná. Se hace una primera gran fundación que es San Ignacio Guazú sobre el Paraguay, y inmediatamente los jesuitas parten a la región más recóndita de toda la provincia jesuítica, que sería la del Guairá, allá donde emprenden una empresa que ellos creían que iba a estar a salvo de las rutas de los bandeirantes, de las rutas de los encomenderos, y se encontraron con una región donde el avance de los paulistas prácticamente los puso en una situación de mucha indefensión. Y empieza el primer replanteo en que los jesuitas deben pensar en armarse y en tener reducciones donde los guaraníes y los mismos sacerdotes fueran personas que estuvieran capacitadas para confrontar con armas, digamos, todas las invasiones sucesivas de los paulistas. Pero bueno, a nosotros los que nos interesa luego, en 1767 viene la expulsión de los jesuitas. Ellos habían creado una región muy rica en grandes estancias ganaderas sobre la costa del Uruguay, extremadamente rica, que con posterioridad a la expulsión de los jesuitas y lo que hoy sería la franja que nos va quedando de la provincia de Misiones, era una de las regiones más ricas en cultivos subtropicales, muchos de los cuales nosotros seguimos explotando hasta la actualidad. Pero digamos que el centro económico que siguió interesando a la colonización española, más allá de la expulsión de los jesuitas, fueron las estancias, ¿sí? Las estancias que estaban sobre la costa del Uruguay. Vamos a suponernos que esto sea el río Uruguay, ¿no?, y que esto es la desembocadura del río de la Plata. Esta frontera y toda esta larga ruta que después fue conocida como la Ruta del Salto en la época posterior a la expulsión de los jesuitas, donde una de las administraciones más exitosas fue la de Juan de San Martín, el padre del futuro libertador, fue la región más rica y la que más interesó a la colonización española con posterioridad a la expulsión, porque era una de las pocas regiones que, más allá del caos que creó la administración colonial, la falta de entendimiento de cómo manejar a la cultura guaraní y cómo incorporarla a una economía liberal, podemos decir, o una economía individual, no a la economía colectiva a la que estaban acostumbrados los guaraníes. Más allá de todo esto, estas estancias siguieron produciendo mucho excedente para la corona española. Y por supuesto era también otra vez una zona de mucho interés para la corona portuguesa. Y permanentemente hemos visto cómo han confrontado
la corona portuguesa y la corona española, ¿sí?, por estos territorios, que en determinado momento, y ahí empezaríamos la clase de hoy, estábamos haciendo un reconto de cómo esta parte de las misiones, la zona más ganadera más rica, llamada las Misiones Orientales, fue tomada por el Imperio de Portugal en 1801, previo a la Revolución de Mayo, ante la casi absoluta indiferencia del gobierno colonial español. Y desde 1801 nosotros ya no recuperamos lo que fueron llamadas las Misiones Orientales. Y eso lo toma el gobierno de Portugal, el Imperio de Portugal en ese entonces, que se intenta recuperar después de la Revolución de Mayo, a partir de la llegada de José Gervasio Artigas como teniente de gobernador, ¿sí?, a las misiones, a este territorio de las misiones. Una de las decisiones o una de las órdenes con las que venía José Gervasio Artigas era la de organizar toda la región, ¿sí?, organizarla administrativa y económicamente. La otra era formar milicias de frontera, porque permanentemente estábamos otra vez con siempre la eterna posibilidad de conflicto con el Imperio de Portugal. Y la tercera de las ideas que traía Artigas era la recuperación de las misiones orientales. Como Artigas todavía en ese momento respondía al gobierno de Buenos Aires, respondía al gobierno revolucionario de la Junta de Mayo de Buenos Aires, otra pregunta que hice en varias oportunidades y ustedes han confundido bastante, ha sido el periodo en el que Artigas viene a cumplir la función de teniente de gobernador, es de 1811 a 1812. En ese momento Artigas todavía responde al gobierno de Buenos Aires. El Artigas revolucionario, el Artigas de la propuesta federal de la Liga de los Pueblos Libres, es posterior a cuando Artigas se retira del territorio de Misiones. Es cuando Artigas rompe con el gobierno de Buenos Aires. Eso aclaro ya por algunos, porque he estado corrigiendo algunas evaluaciones y veo que han confundido los dos periodos. El periodo del teniente gobernador con el periodo del protector de los pueblos libres. Son dos momentos de la vida de Artigas. Una viene acá nombrado respondiendo al gobierno de Buenos Aires. El segundo momento, como protector de los pueblos libres, significa la ruptura definitiva con las políticas del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Esa era una de las aclaraciones. Bueno, entonces nuestra charla de hoy arranca, digamos, la clase de hoy con haciendo un breve raconto de cómo se fueron desmembrando los territorios de las misiones. Se perdió las misiones orientales en 1801, hay un intento de recuperación de estas misiones durante la gestión de Artigas como teniente gobernador, ¿sí? ¿Qué pasaba? Artigas en ese momento empieza a formar milicias de frontera con ese natural carisma que él tenía entre los pueblos guaraníes, suma soldados correntinos, más los soldados orientales que lo acompañaron en el éxodo, pero ya empiezan las pequeñas desavenencias con el gobierno de Buenos Aires, ¿sí?, que no lo apoya en esta posibilidad de ir a recuperar las misiones orientales. Inmediatamente a que él llega hay una nueva invasión. ¿Por qué no querían recuperar o no querían formar parte de esta recuperación? La primera de los intereses de Buenos Aires era consolidar el gobierno de Buenos Aires, y el gobierno de Buenos Aires debía estar consolidado en base a las políticas, según quien gobernara en ese momento, las políticas fueran, ¿cómo podemos decir?, de una economía liberal, ¿sí? En determinado momento, al gobierno de Buenos Aires necesita tomar los territorios de las Provincias Unidas para la Junta Revolucionaria de Mayo. En determinado momento, los caudillos como Artigas que adhieren a esta revolución le van a servir para recuperar los territorios de las Provincias Unidas para la causa de Mayo, ¿sí? Ahora, cuando Artigas y los caudillos del litoral y los sucesivos caudillos luego del noroeste argentino, aparte de recuperar territorios para el nuevo gobierno de las Provincias Unidas, proponen una forma de política y de económica para las regiones y para la defensa de nuestras regiones
que contradecían los intereses económicos de quienes van tomando el poder en la Junta de Mayo y la Junta Revolucionaria. Esta clase de, ¿cómo podemos decir?, de liberales que tenían intereses en la defensa de los sectores más postergados, como eran los grupos aborígenes, en la defensa de las economías regionales, que, no nos olvidemos, nuestras economías regionales producían manufacturas en cada una de nuestras regiones que necesitaban ser vendidas en el puerto de Buenos Aires. Permanentemente hubo un conflicto entre los impuestos que nos cobraba el puerto de Buenos Aires y la forma en que se vendían las mercaderías del interior. Y en determinado momento, en la Junta de Mayo, el gobierno de Buenos Aires empiezan a tomar, digamos, el poder, especialmente Bernardino Rivadavia, que ya era secretario de la primera Junta, empieza a cobrar importancia un sector del liberalismo argentino que estaba más interesado en mantener sus relaciones con las políticas financieras británicas, que en cierta medida habían estado financiando la Revolución de Mayo. Y estas políticas financieras británicas les interesaba comprar la materia prima en bruto lo más barato posible, llevarla a su país, hacerla pasar por el proceso industrial y vendernos esa mercadería ya industrializada que nosotros le vendimos como materia prima extremadamente barata, volvernos a vender a nosotros, ¿sí? Y de esta manera estábamos destruyendo todo lo que serían las industrias manufactureras regionales. Ahí es cuando empieza a haber una confrontación entre los caudillos, que en un momento primero responden abiertamente a la Revolución de Mayo, adhiriendo a esta revolución, porque se supone que estábamos haciendo un cambio de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población. La propuesta económica que va ganando poder, digamos, en el gobierno de Buenos Aires y en las políticas financieras de Buenos Aires, a la larga termina beneficiando a las políticas financieras del imperio, que en ese momento era el imperio que tras bambalinas estaba financiando todas las independencias en América, porque le interesaba ganar los mercados de América hispánica. ¿Se entiende lo que dije? En las provincias, en la economía de las provincias, en Sí. realidad más o menos se sostenía con esta producción que después le daban al puerto de Buenos Aires, o sea, tenían que pagar impuestos y además era mal vendida la producción. Es mal vendida, no cambió absolutamente mucho, digamos. Seguimos discutiendo el mismo Y bueno, tema. ahí tenés desde la provincia que también avanzó. Sí. En ese momento era... Claro, y aparte de ello, reitero una vez más, estamos hablando de por qué acá se formó un liderazgo como el de Artigas. Esa es una lectura que por ahí yo hago, independientemente de la lectura de Cabral, pero tiene mucho que ver el hecho de por qué se forma un liderazgo como el de Artigas en nuestra región. Nosotros estamos hablando una vez más de una de las regiones más ricas y que más rica económicamente desde el período jesuítico hasta la actualidad. Y que más producía, con las estancias jesuíticas, las zonas de cultivo, los yerbales, cuando la yerba se convierte en uno de nuestros centros económicos, y fundamentalmente las estancias. Las estancias ni siquiera durante el caos administrativo virreinal dejaron de producir extraordinarios excedentes monetarios. Entonces, en esta región era muy importante concentrar y tener el control de quien fuera el gobierno de Buenos Aires, digamos, y controlar esa economía. Si las políticas del gobierno de Buenos Aires estaban interesados en exportar toda nuestra riqueza a muy bajo costo, y luego permitir que la industrialización británica nos devolviera toda esa mercadería a más bajo costo de lo que producían las manufacturas regionales, nosotros estábamos peleando una independencia, una revolución para terminar nuevamente subordinados a otro sistema financiero. Y que eso en realidad fue el gran reclamo del Paraguay y el gran reclamo del lugar donde se origina el liderazgo de este caudillo, que es la banda oriental del Uruguay. Estamos cambiando a un patrón por otro. Claro, ¿Sí? la alianza pasó lo mismo, digamos. Exactamente. De alguna manera terreno que finalmente terminó todo endeudado con Inglaterra. Exacto.
Por eso es que precisamente de esta región surgen caudillos con ideas tan claras sobre cómo la política y la economía ¿cómo podemos decir? Y sobre todo la unión de toda la región, que de ahí surge el concepto de federalismo, y la política y la economía están permanentemente ligadas a esa soberanía económica. Por eso permanentemente Artigas busca tener un puerto propio cuando se forma la Liga de los Pueblos Libres, ya que el puerto de Buenos Aires le ha sido vedado, como también le fue vedado al Paraguay, que prácticamente lo obligan a arrinconarse y a encerrarse en esa provincia mediterránea, luego convertido en un país mediterráneo. Lo mismo le sucedió a cuando ya se conforma la Liga de los Pueblos Libres. Una de las permanentes batallas de Artigas era conseguir liberar Montevideo o alguno de los puertos como Maldonado o el famoso Salto, que nos permitiera a estas provincias confederadas extraer la mercadería y negociar nosotros en otros términos con los poderes financieros. No es que nos íbamos a poder aislar como pasa ahora, el viejo debate de estos últimos 12 años, no es que nos aislábamos del mundo al no tener una economía dolarizada, estamos negociando en otros términos. Nosotros proponemos otros términos de negociación y elegimos con quién negociamos. Ese es más o menos el dilema que sigue estando presente en nuestra historia. Para que vean qué importancia tiene esta región para explicar un poco el contexto de la historia nacional también, en cierto sentido. Bueno, la idea era nada más que recapitular la pérdida de los territorios de las misiones, luego de las misiones orientales en 1801 y el intento de recuperación de las misiones que hizo Artigas. Se pierden también las misiones que estaban del lado occidental del Paraná, es decir, las que quedan del lado de Paraguay cuando el Paraguay se independiza o se separa de las Provincias Unidas. ¿Sí? Esa es otra pérdida importante que nosotros vamos a sufrir. Aquí abajo tenían las misiones orientales para que ustedes se ubiquen y aquí arriba tenían las misiones occidentales que quedan para el lado del Paraguay. Esa es un poco la idea. Luego viene ya la toma de posesión del departamento Candelaria. Ahí estaríamos preguntándonos por qué Paraguay estaba tan obsesionado con este territorio. ¿Qué era lo que a Paraguay le estaba haciendo falta luego de este fraccionamiento territorial? Paraguay se había quedado, igual que le pasó a la Liga de los Pueblos Libres, sin salida al mar. Su mercadería no tenía cómo ser vendida. Entonces, durante el gobierno del doctor Francia se pensaron varias opciones sobre cómo encontrar otro puerto internacional que le diera posibilidades. Cuando las Provincias Unidas le cierran el paso hacia, esto sería el Paraná, hacia el puerto de Buenos Aires, ellos pensaron en otras distintas opciones, pero todos terminaban saliendo por el puerto del Río de la Plata. En ese momento, las Provincias Unidas estaban una vez más a punto de confrontar. Pasada la década del 20 estábamos en un estado de conflicto con Portugal, nuestros eternos amigos, una vez más ya a punto de entrar en guerra. Se llega a la guerra con el Brasil o la guerra cisplatina en 1825, pero previo a eso habían conversaciones entre el nuevo gobierno de Portugal y el Paraguay y ofrecen, el gobierno de Portugal, la salida, la opción del Paraguay de crear una ruta que les daba salida desde Itapúa, acá está Itapúa, atravesando todo el territorio de las Misiones hasta San Borja. Por alguno de estos lugares, por acá anda San Borja. A ver. Acá no entra. Bueno, esta sería la ruta comercial del Paraguay y esta es la que a ellos le dio, digamos, oxígeno durante prácticamente toda la década del 20 hasta la llegada de la guerra de la Triple Alianza. Esa ruta famosa Itapúa-San Borja, vamos a imaginarnos que por acá está San Borja, fue la ruta en la que le permitió sacar toda la mercadería internacional que el Paraguay tenía estancado hacia los puertos, primero hacia los territorios brasileños. No nos olvidemos que es un gran mercado, tiene la capacidad económica de absorber toda la producción económica de un pequeño país como el Paraguay. Entonces,
esta ruta comercial Itapúa-San Borja se vuelve central para el Paraguay. Por eso es que sistemáticamente vamos a ver cómo toman y retoman y reafirman la toma de lo que sería el departamento Candelaria, porque luego vuelven en 1817, cuando en 1815 Andresito les quita, digamos, les gana al departamento Candelaria, ellos vuelven a hacer una toma en 1817 y luego de la caída de Andresito, digamos, ya convierten esto en un territorio militarizado, se podría decir, ¿sí? En este caso, cuando se crea la ruta Itapúa-San Borja, ellos van a ser permanentemente acompañados por soldados, tanto portugueses como paraguayos, que van a cuidar sistemáticamente esta ruta de entrada y salida, ¿sí? Por eso era vital el control del departamento Candelaria para los paraguayos, porque si no a veces no se entiende por qué en el programa de Historia Regional aparece sistemáticamente departamento Candelaria, uno dice, pero ¿por qué se peleaban tanto? En el caso de Paraguay era la única salida. Entonces, para nosotros lo que serían las misiones que estaban quedando a partir de 1820 con ya la desaparición del escenario de Gervasio Artigas y de Andresito Guacurarí, la provincia de lo que sería, lo que queda del territorio de la provincia de Misiones, acá tienen que imaginarse que sigue el mapa de Misiones hacia el norte, acá se corta el territorio de la provincia de Misiones y queda fraccionado y acá continúa hacia lo que hoy sería el norte de la provincia de Corrientes. Y ahí aparece el otro estado que va a ser el mayor interesado en adquirir las tierras del sur de las Misiones, que sería el estado correntino, ¿sí? Lo que hoy ya es el territorio de la provincia de Corrientes, en ese momento todavía era un inmenso espacio. A ver, ahí hay otro mapita que a lo mejor se ve mejor, otro más. Vamos a dejar en este para el final de la clase, pero acá se ve bien, ¿ve? Este es el territorio ocupado por el Paraguay, por ahí pasaba la famosa ruta que a ellos les interesaba, y este territorio, que hoy ya es el norte de la provincia de Corrientes, entre los ríos Miriñay, Aguapey y el río Uruguay, era una especie de rinconada, también sumamente rica en posibilidades, en pastoreo para ganado, y en posibilidades de cultivo de hierba, donde las familias misioneras, dicen los historiadores Poenitz y Snijur, ellos remarcan mucho, las familias misioneras guaraníes puras, con líderes, todavía caudillos y líderes guaraníes puros, vienen a refugiarse en esta rinconada, que todavía era el sur de las Misiones, hacia 1820 estamos hablando, antes de la Guerra de la Triple Alianza, en ese largo periodo hasta la Guerra de la Triple Alianza. Aquí vienen a refugiarse este grupo de familias misioneras donde surgen dos grandes caudillos, todavía guaraníes puros, que serán los que fueron denominados los descendientes de Andresito Guacurarí, que eran conocidos como Francisco Javier Cití, ¿sí? Y Nicolás Aripí, eran dos de los últimos grandes caudillos, según estos historiadores, en ser guaraníes puros al frente de estas familias. En esta región, que ya estaba bastante desolada, estas familias intentan recrear nuevamente la conformación de pequeños pueblos refugio, o conocidos también como pueblos capilla. Préstenle atención porque por ahí eso yo voy a preguntar en las evaluaciones. ¿Qué importancia tenían estos pueblos refugio? Primero que era una zona donde ellos creyeron, esta rinconada entre los ríos Miriñay, Aguapey y el Uruguay, ellos creyeron que estaba fuera de las rutas de las luchas civiles después de la caída de Andresito y de la desaparición de Artigas. Viene la lucha entre los caudillos federales, muchos de ellos fueron lugartenientes de Artigas y varios de ellos que estuvieron desde el primer momento, desde el éxodo oriental, los traicionaron a Artigas. Uno de esos líderes federales fue el llamado autodenominado Supremo Entrerriano, Francisco Pancho Ramírez,
él va a conformar, luego de la caída, después de 1820, lo que se llamó la República Entrerriana, ¿sí? Esa República Entrerriana va a absorber a los territorios de Misiones y a la provincia de Corrientes y los va a convertir en departamentos subordinados a esa república. ¿Qué va a pasar? Que va a tener muy breve vida. La República de Entre Ríos va a durar entre 1920 y 21 y luego Francisco Ramírez es traicionado por otros lugartenientes también federales que traicionaron en su momento a Artigas y va a ser vencido. Al ser vencido, la provincia de Corrientes recupera su autonomía provincial, su jurisdicción como provincia, pero no así los territorios de Misiones. Seguirán siendo departamentos, la provincia de Misiones seguirá siendo un departamento más y ahí entra el conflicto entre los diversos estados. Le interesaba a Río Grande do Sul adquirir este territorio, le interesaba al Paraguay por la ruta Itapúa-San Borja y la más interesada de todas era la provincia de Corrientes. ¿Qué pasaba? A fines de ya la caída de la República Entrerriana, nuevamente aparecía como podemos decir, en el horizonte otro caudillo de determinada importancia, el santafesino Ramírez, ya nombré, Estanislao López, perdón, este era el futuro nuevo caudillo federal en la región. Pero, ¿qué sucedía? En nuestra provincia, esta región estaba ocupada por familias misioneras guaraníes puras, como yo le decía, donde todavía sobrevivían dos grandes caudillos, ¿sí? Guaraníes puros. Las familias guaraníes, según al decir de estos historiadores, tenían la característica que mientras fueran guaraníes puros, solo respondían a líderes naturales de su propia etnia. Con el tiempo van a empezar a aparecer otros tipos de caudillos ya criollos cuando la población está más mestizada. Esta rinconada entre el Miriñay, el Aguapé y el Uruguay estaba formado por grupos de guaraníes de familias puras y aquí es donde estaba Francisco Javier Cití al frente de estos grupos de familias. Aripí, él lo delega para que se haga cargo de, pasado el territorio que era de influencia paraguaya, hacia al centro de Misiones, sobrevivían dos pequeños poblados más que eran San José y San Ignacio Miní. Entonces lo envía a Nicolás Aripí a que se haga cargo de los pueblos que ellos llaman los pueblos sobre el frente del Paraná. Y Cití quedará al frente de los pueblos que están sobre la costa del Uruguay. Ahora, ¿qué pasaba? Los dos tomaron actitudes diferentes ante la aparición de estos nuevos caudillos regionales. Cití va a ser el que siempre se va a confrontar, no va a responder a las órdenes de Francisco Ramírez, del Supremo Entrerriano. Eso lo va a llevar a confrontar con las tropas de Ramírez y a ser vencido y a que prácticamente le obliguen a dispersar a la población misionera. En una segunda oportunidad, si bien Cití deja de ser ya el líder de toda esta familia, de toda esta región, se nombra a otro líder que va a ser Nicolás Cristaldo. Entre Nicolás Cristaldo y Nicolás Aripí van a seguir controlando esta región hasta que ya la provincia de Corrientes recupera su autonomía provincial, como yo les había dicho, y dentro de este gran conflicto de las guerras civiles del lado de las Provincias Unidas, ya estaban las guerras civiles en la banda oriental y la posibilidad de la guerra con el Brasil. La única provincia que tenía estabilidad política, económica y administrativa era la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes en ese momento llegaba, su límite norte era el río Miriñay. Y ambicionaba o aspiraba a anexarse este territorio, muy rico, como ya le habíamos dicho, en zonas de pastoreo, zonas ganaderas, posibles zonas ganaderas, y era permanentemente, como citan los historiadores, se encuentran en los archivos de Corrientes, dice el gobierno de Corrientes, pedidos de auxilio permanente de estas familias que se veían sistemáticamente agobiadas con las guerras y las luchas, que pedían su anexión a la provincia de Corrientes. Eso tenemos entendido desde el punto de vista de los archivos de la historia, de los archivos del gobierno de Corrientes.
Entonces, ellos aluden que estos grupos de familia pedían sistemáticamente a ser anexadas. Y ellos envían a que se haga cargo de esta región un nuevo comandante de plaza, le llamaban porque eran pequeños pueblos refugio o pueblos capilla. Por ahí si miran en los mapas van a ver, todavía quedan nombres tradicionales como estos en Corrientes, capilla tanto, capilla cual, viene de aquella época, ¿sí? De las antiguas todavía, las últimas grandes familias guaraníes que intentaban resguardarse de este caos. Corrientes manda a que se haga cargo de esta región un caudillo ya mestizo, ¿sí? Que será el famoso Félix de Aguirre. En ese momento en Corrientes gobernaba Pedro Ferré, que está considerado uno de los grandes hombres y uno de los gobernadores, digamos, más destacados de este periodo de la provincia de Corrientes, porque fue el que consolidó la estabilidad económica, política y la extensión territorial de la provincia de Corrientes. Entonces, bajo ese gobierno se manda aquí a un comandante de plaza que sería Félix de Aguirre. Félix de Aguirre era mestizo y si bien venía por órdenes de la provincia de Corrientes, no todas las familias guaraníes adherían y respondían a las órdenes de él porque no lo reconocían como un natural, ¿sí? Sin embargo, Félix de Aguirre con el tiempo se va a entusiasmar con el cargo que se le otorgó. En ese momento se firma un pacto entre las provincias litorales, que fue el Tratado del Cuadrilátero, porque ya previendo que venía la guerra con el Brasil, obligaba a las provincias del litoral a firmar un pacto de buenas relaciones, y a través de ese pacto de 1824, Félix de Aguirre es reconocido como gobernador de Misiones. A partir de ahí, Félix de Aguirre empieza a rechazar todos los pedidos que hace Corrientes para anexar este territorio. Entonces, en determinado momento, claro, él también tiene que confrontar con las tropas correntinas. Corrientes ya manda una tropa para que lo quiten y ese es el preciso momento en que empieza la guerra con el Brasil, la guerra cisplatina. Motivada también, entre otros temas, porque el imperio del Portugal y Brasil había absorbido a la banda oriental del Uruguay bajo el nombre de provincia cisplatina. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba al frente del gobierno nada menos que Bernardino Rivadavia, entra en conflicto con el imperio del Brasil, ya ahora llamado imperio del Portugal y Brasil, ¿sí? La guerra, el conflicto va a durar 3 años, 2 años y 3 sería con el Tratado de Paz, que en esas famosas guerras con el Brasil, que quedó como un emblema de la historia argentina, porque se ha dicho cientos de veces, por lo menos a los historiadores, por ahí no a todos les suena, que la Argentina es famosa porque gana las batallas, gana las guerras en los campos de batalla y fueron emblemáticas las batallas contra el imperio del Brasil y pierden las negociaciones diplomáticas, perdemos. Este fue el caso más emblemático de todos, en cómo se intentó después de haber ganado y terminado con la famosa triunfo de la batalla de Ituzaingó en 1827, tratando de imponerles condiciones al Brasil y el Brasil da vuelta a las negociaciones. Se supone que quien estuvo, intervino y medió en las conversaciones fue el famoso Lord Ponsonby, que era el delegado británico en el Brasil o en el Río de la Plata, yo no me acuerdo, y dicen que por la mediación de él consigue que, lejos de que el Brasil firme la rendición, le impone condiciones a la Argentina. Entre una de las condiciones que las Provincias Unidas le iba a imponer al Brasil era la recuperación de las misiones orientales. Una vez más, las Provincias Unidas le exigían al Brasil que devolviera las misiones orientales. Y luego de ese tratado, no solo no firman el convenio, digamos, la negociación no solo no terminó siendo beneficiosa para nosotros, sino que aparte tuvimos que devolver nuevamente, una vez más, las misiones orientales. ¿Qué había pasado mientras tanto? Las tropas misioneras al frente de estos últimos grandes caudillos guaraníes, tropas puramente misioneras, pelearon en esa guerra. Aportaron por lo menos 400 hombres, dice Alfredo Poenitz. Al frente de ellos vuelven a aparecer Nicolás Ití, Javier Tacuabé,
Tiraparé, son 3 o 4 grandes apellidos de hermanos guaraníes que fueron los líderes de todas estas batallas, y ellos acompañan a algunos de los líderes orientales que estaban peleando para las Provincias Unidas en la recuperación de los territorios. En realidad, cuando se termina la última gran batalla de Ituzaingó y ganaron las Provincias Unidas, el plan de recuperación las Provincias Unidas le encomiendan al santafesino Estanislao López. Estanislao López a su vez delega la recuperación de las misiones orientales en manos de Fructuoso Rivera, uno de los antiguos líderes federales que peleó desde un primer momento junto con Lavalleja y Oribe desde aquel éxodo famoso de éxodo oriental al lado de Artigas, y que luego lo van a traicionar a Artigas. En ese momento Fructuoso Rivera era uno de los lugartenientes que estaba peleando por recuperar la banda oriental, pelea junto con las Provincias Unidas, y a él le encomiendan la recuperación de las misiones orientales. Dice que acompañado de las tropas guaraníes, correntinas y orientales, en menos de 10 días toman y recuperan todas las misiones orientales. Ahora, ¿qué sucede? Una vez tomada, estuvieron 9 meses asentados ahí en disputas interminables de quién era el verdadero cacique de los orientales. Entre Oribe, Rivera y Lavalleja había una eterna disputa de poder. Aparte, representaban a 2 bandos ya contrapuestos de la banda oriental, y eso también fue lo que llevó a que, habiendo tomado en menos de 10 días, gracias a las tropas guaraníes, misioneras y orientales, luego tienen que devolver el territorio, porque en los 9 meses que ellos se peleaban entre ellos ya se había salido el Tratado de Paz que beneficiaba al Imperio del Brasil. Entonces, luego lejos de consolidar a la recuperación de las misiones orientales, tuvimos que devolverlas. Y ahí se pierde nuevamente una cantidad importante de pobladores misioneros. Fructuoso Rivera dice que lleva gran parte de la población de las misiones orientales. Él consigue levantar al pueblo que todavía quedaba del lado del Brasil, muchas familias guaraníes que lo acompañan en un éxodo. Cuando él ve que no van a quedar ni para las Provincias Unidas, las misiones orientales manda una proclama, y todo el pueblo guaraní que todavía quedaba del lado de las misiones orientales lo acompañan a Fructuoso Rivera en uno de los más grandes éxodos, una vez más, de familias guaraníes que van a querer formar o a querer fundar cerca del Cuareim. A ver acá, no sé si hay otro mapita que tenemos. Este es de Corrientes también, uno más. Falta uno más, creo. 4 nomás. Y a ver otro. Bueno. Esto es lo que sería la banda oriental, sí. Esta sería la banda oriental. Cuando acá está el río Cuareim, luego de que las misiones orientales tienen que ser devueltas, Fructuoso Rivera pide a toda esa gran población misionera que migre con él en una de las últimos grandes éxodos de familias guaraníes, y vienen a las orillas del Cuareim a formar una nueva colonia que fue conocida la colonia de la Bella Unión, ¿sí? Y ahí se volvió a formar una colonia de guaraníes nativos. Nuevamente esa colonia dice que intentó respetar el trazado tradicional de las antiguas aldeas guaraníes y que luego son replicados en el modelo reduccional. Una cosa que sistemáticamente rescatan los historiadores, tanto Poenitz como Esnijur, es el hecho de que los guaraníes son una cultura que a mí me parece interesante, son una cultura del trabajo. En ningún momento escuchamos que, pese a todo el caos que había, cada vez que ellos migraban y se asentaban en un lugar, lo primero que hacían era tratar de trazar una aldea o el trazado de una aldea e inmediatamente poder tener algún tipo de producción agrícola económica para subsistir, porque se daban cuenta que no solo en su forma tradicional, ancestral, sino que en la forma en la que el hombre blanco funcionaba, la única forma era tener
el derecho a esa propiedad. Es decir, creando una localidad o creando un pueblo y generando una producción para que le fuera reconocido el territorio y se le dejara vivir en relativa tranquilidad. Lamentablemente, nuevamente esta colonia fue destruida por el mismo Fructuoso Rivera y las guerras intestinas que ya estaban en marcha, digamos, en las guerras civiles de la banda oriental del Uruguay, ¿sí? Entonces, una vez más, en esta colonia vamos a ver aparecer a los últimos líderes guaraníes como Cumandiyú, como Aripí, como Sití, que se enfrentan luego con el mismo Fructuoso Rivera y contra los mismos caudillos orientales en defensa de la formación o en defensa de esa última de las grandes aldeas que tenemos. A partir de ahí, cuando son vencidos, dicen los historiadores, empieza ya la dispersión de todas estas familias. Y hay algo que a mí me parece fundamental, es que ellos asientan como cuántas de estas familias guaraníes que vinieron de las antiguas misiones orientales y de las misiones occidentales dispersadas fueron los pobladores que aportaron en los nacientes pueblos del Uruguay. Hay una larga lista que dan al final en el territorio digital de la herencia misionera sobre todos estos pueblos, muchos de ellos muy conocidos del Uruguay, fueron fundados gracias al aporte poblacional y a la construcción que hicieron los guaraníes. La misma ciudad de Montevideo, ¿dónde está Montevideo? Acá me perdí. La misma ciudad de Montevideo fue construida con manos, en el periodo todavía colonial, con manos guaraníes. El famoso fuerte ¿cómo se llamaba? De Salto, aquel famoso fuerte que fue centro de muchas de las guerras fronterizas entre el Imperio de Portugal y del Brasil y de España. Muchos de estos hoy son localidades muy importantes como Minas, Canelones, San Borja de Gí, todas Paysandú, lugares emblemáticos del Uruguay, fueron fundados gracias a la colonización o el aporte importante de los guaraníes. Un grupo importante pidió paso para llegar a Entre Ríos. También ahí hay un aporte poblacional muy importante de las familias de guaraníes. Y un tercer grupo van a ser absorbidos, a ver, esa sí era otro mapita, uno más, y no hay uno más, el último, y un grupo muy importante de familias de guaraníes van a ser absorbidos en ese territorio que les decíamos que a Corrientes le interesaba tanto, que iba entre los ríos Miriñay, Aguapey y el frente del río Uruguay. Ese territorio finalmente fue anexado a partir de la década del 40 por la provincia de Corrientes, ¿sí? Lo que también nos interesa acá ver es esta franja que está coloreada más oscura, era el territorio donde vivían las familias de misioneros y que a partir de ahora ya formaba parte del mapa de la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes, como decíamos, era la provincia con mayor estabilidad económica y administrativa e inmediatamente empieza lo que se llama la colonización de las tierras baldías, ¿sí? Por lo menos una veintena de familias con mucha influencia política, religiosa y militar, se les fue entregada toda esta región para uso y explotación ganadera, ¿sí? Y la mayoría de las familias les entregaron las tierras en enfiteusis, es decir, para pagar a futuro, pero como eran familias que habían participado en la guerra con el Brasil, a la larga fueron tierras que no estuvieron obligados a pagar, digamos. Entonces también el aporte de la mayoría de estos pequeños pueblos estuvo formado, digamos, gracias al aporte poblacional de los guaraníes. Y este fue uno de los últimos territorios de la provincia, del mapa sur de la provincia de Misiones, que queda en manos de la actual provincia de Corrientes. Entonces, yo quería terminar leyendo nada más esto, porque por ahí no me voy a acordar esos datos que me parecen importantes. Bueno, esto sí ya es una referencia que creo que
repetido varias veces, que dice: el mestizaje producido en su contacto con el gaucho y la sociedad criolla de la región impuso pautas culturales muy arraigadas y similares a las encontradas en el Paraguay, Río Grande do Sur, Corrientes, Entre Ríos, es decir, la región guaranítica. Pero lo que más me interesó a mí era la base de la sociedad rural uruguaya, dice. La contribución de los guaraní misioneros a la formación de la sociedad uruguaya. Por ahí a nosotros nos es más conocida digamos, la formación o el aporte poblacional de nuestra región, pero de la sociedad uruguaya a mí me asombró un poco más. Entonces dice: la contribución de los guaraní misioneros a la formación de la sociedad uruguaya, al contrario de la tradición charrúa, ha sido fundamental. Desde mediados del siglo XVIII, desde las guerras guaraníticas hasta fines del siglo XIX, esta población rural uruguaya estuvo constituida por familias emigradas de las misiones guaraníes. Algunos de ellos quedaron al margen de la sociedad ya establecida, mezclándose con los gauchos y desertores del ejército, pero la mayoría de ellos se integró a los pueblos, constituyéndose en el principal elemento de desarrollo de los mismos. Fueron fundadores de innumerables poblados ubicados en la zona norte y litoral del país. Y ahí hay una larga lista que no vamos a entrar a detallar acá, pero bueno, nombra cuántas familias formaron Maldonado, Minas, San José, Santa Lucía, Paysandú y Mercedes, un mínimo de no menos 860 pobladores de San Borja, San Miguel, Santo Ángelo, San Lorenzo, San Luis Gonzaga, todas las misiones, las viejas misiones orientales, de Yapeyú, de la Cruz, de Santo Tomé y de Corpus. Eran la suma de por lo menos 800 pobladores que terminaron enriqueciendo, digamos, la demografía de nuestra región, y esa es parte de la herencia. Con eso termina el libro La herencia misionera, tanto el libro en fascículos como el del territorio digital, recalcando que esta herencia es de la que generalmente la historia oficial de nuestra región tampoco se hace cargo, ¿sí? Y es básicamente una herencia de trabajo, que a mí eso sí me interesa recalcar, que siempre que los guaraníes se asentaban, intentaban volver a recrear su modelo de sociedad y su modelo de producción social, que era fundamental. Así que con esto damos por concluida, bueno, la clase en la que el título sería el desmembramiento y la disputa por el espacio misionero, ¿sí? Después estábamos viendo la clase siguiente a ver si nos interesaba dar una clase especial sobre la historia de la guerra de la Triple Alianza, porque ya el próximo tema sería federalización de Misiones y el poblamiento o la colonización agrícola en Misiones, ¿sí? Pero nos pareció por ahí interesante, ahora lo vamos a conversar con Olga, si le podemos dedicar una clase, por lo menos, como yo no había encontrado textos de la historia de la guerra de la Triple Alianza que hablaran específicamente de nuestra región, por eso es como que había estado, digamos, soslayando el tema, ¿sí? Después, claro, ustedes me habían pasado unos textos de internet, pero tiene que ser algo como que específicamente de qué manera afectó a nuestra región. Pero después, bueno, lo charlamos con Olga y me dijo, como sigue siendo un tema relevante y de todos modos afecta a nuestra región y a la historia y otra... O sea, afecta a la región, a nosotros nos afecta, mejor dicho, porque nosotros nos quedamos con territorio de ellos. Claro, exacto. En este caso... Afectados por el negro. Exactamente. Nosotros. Sí, sí. Somos nosotros que nos quedamos con territorio de ellos. Y claro, sí, sí. Y sí, Estuve pasando el libro que compramos allá en Paraguay, sobre los 200 años de ellos, que hay material muy interesante. Bueno. ¿Se puede sacar ahí? Sí, sí, como ya es para la próxima clase el martes, voy a tomar una de las bibliografías que estuvimos charlando con Olga, pero bueno, hay bastante material, inclusive en internet hay muchísimo de ese material que ustedes me arrimaron. Así que bueno, esa sería la clase que dimos hoy, todo lo que tenía que ver con la disputa del espacio misionero, la dispersión final de las familias guaraníes y el inicio ya del mestizaje propiamente dicho de estos pueblos, ¿sí? Así es que con eso daríamos por concluida la clase de hoy.